La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a través de la Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria, tiene como objetivo apoyar y promover la difusión de las distintas manifestaciones culturales y folclóricas de su área de influencia y de la región. Y justamente dentro de este marco se justifica la existencia del Centro de Folclor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, más conocido como CEFUNCH, el mismo que debe cumplir un rol fundamental en el campo de la responsabilidad social universitaria. En esta oportunidad vamos a hacer un reportaje del Centro de Folclor de nuestra Casa Superior de Estudios. El Centro de Folclor, conocido en sus inicios como Elenco de Danzas, fue fundado el 1 de junio de 1981. Desde sus inicios ha ejecutado e investigado las danzas de nuestra región, del país y del mundo, con la finalidad de difundir y revalorar el acervo cultural, musical y principalmente sus bailes y danzas. Son diversas las danzas que ejecutan los jóvenes participantes del elenco de danzas de la universidad. Uno de ellos es el pasacalle, marinera y huayno. El pasacalle proviene del nativo arascasca, donde las parejas trotan asidos de los brazos serpenteando por el campo. En este caso, las parejas de mestizos pasean por las calles de la ciudad recogiendo y aglutinando a los amigos e invitando para salir a una determinada fiesta. Terminado el pasacalle, se da inicio al baile de la elegante marinera ayacuchana, cuyo origen es indudablemente influencia y adaptación local de la marinera que se ejecuta en la costa. En Ayacucho se ejecuta con mucha cadencia, reflejando el acendrado orgullo y altivez del huamanguino. Finaliza la estampa con un alegre y festivo huayno, que viene a ser el ritmo más representativo del Perú andino. El huayno de esta zona incluye el denominado casqueo, que viene a ser un zapateo muy rítmico y menudito con marcada energía varonil. Una de las danzas más coloridas y pintorescas que representa el Centro de Folclor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga es la de los rejoneros, perteneciente al distrito de Soras, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho. Los rejoneros son el remedo o imitación de las milicias reales que en la época del virreinato español concurrían a las festividades religiosas solemnes de los templos a oír misa y acompañar las procesiones de las imágenes. Después de la procesión del santo patrón del pueblo, los rejoneros se dirigían a la plaza de toros acompañando a la capitana, quien con sus graciosos movimientos llegaba a vencer al toro, mientras que los rejoneros bailaban al compás del pito y del tambor con una gran variedad de cantos y movimientos coreográficos con que se adorna la danza. El centro huamanguino es el traje de gala que, usado durante las festividades, resalta por su elegancia. Debajo del centro ayacuchano, las damas huamanguinas llevan una o más enaguas o fustanes, las cuales se encargan de dar vuelo a la pollera. Las prendas exteriores básicas son una blusa blanca de manga larga y cuello cuadrado, confeccionada en seda o raso y adornada con delicados encajes, cintas y labrados. Una yigya de tela de Castilla que descansa sobre la blusa, rodeándole o cubriéndole el cuello y la espalda como una pequeña capa, es otro aditivo de este vestuario elegante. Un hermoso sombrero de paja de color blanco hueso o beige muy claro y adornado con una cinta negra de seda, además de proteger el rostro de la dama de las inclemencias del sol serrano, cumple una función decorativa. El calzado es el único ítem que ha cedido a los usos que impone la modernidad. Se utilizan sofisticados zapatos de tacón alto confeccionados en charol o cuero negro. Y nos encontramos en la sala de vestuario
del Centro de Folclor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y justamente hemos invitado al licenciado Luis Miguel Calderón Chumbile, quien es el director de este afamado Centro de Folclor. ¿Desde hace cuántos años tú eres director del Centro de Folclor? Bueno, el Centro de Folclor de nuestra universidad ya viene funcionando desde el año 1981. Actualmente hemos cumplido los 36 años de trabajo a nivel en favor de nuestra cultura regional. ¿Cuáles son los objetivos de este Centro de Folclor y quiénes principalmente lo integran? El objetivo del Centro de Folclor es básicamente el de mantener, de revalorar y de difundir las danzas de nuestra región y de la investigación, ¿no?, de las costumbres de nuestros pueblos y dejar que no pase. Lo integran los alumnos de las diferentes escuelas profesionales de nuestra universidad y que año tras año han pasado muchas generaciones desde su fundación, ¿no?, y que actualmente ya son profesionales reconocidos a nivel regional, nacional. ¿Cuáles son las actividades importantes que realizan durante el año y qué planes tienen a futuro? Bien, las actividades importantes que hacemos a nivel de nuestra universidad es fomentar la práctica de la danza en todos los estudiantes de nuestra universidad. Es así que año tras año venimos organizando ya el Festival de Danza Interescuelas, y que este año ha tomado mayor importancia porque hemos tenido la participación de 26 escuelas en el concurso, y eso ha generado de que en las escuelas puedan formar sus elencos de danza. Y en nuestros planes a futuro es que tenemos un común objetivo, si se puede decir, hacer que nuestro festival de danzas se convierta no solo en un festival interno de la universidad, sino en un festival nacional, trayendo a otras universidades nacionales y también trayendo a universidades de otros países, ¿no?, algo internacional. Además, quiero mencionar de que el Centro de Folclor a lo largo de su vida institucional ha podido obtener diversos premios. Puedo mostrar desde su creación hasta la actualidad, los cuales tenemos acá para poder mostrar a nuestro público. Del mismo modo, con el elenco realizamos actividades de proyección social, apoyando a la Oficina de Proyección Social, salimos a las comunidades a llevar las costumbres, y también es algo conocido, ¿no?, la comparsa de nuestra universidad, la institucional, la que también desde esta oficina se empieza a trabajar, a poder hacer de que las costumbres de nuestro carnaval no se puedan desaparecer, ¿no? Este ha sido un reportaje de homenaje al Centro de Folclor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en sus 36 años de vida institucional. Para TV UNSH informó Pilar Rojas.